más que nada con las palabras de Elisa Carrió, que fueron bien duras alrededor de las 2 de la mañana aproximadamente, momento en el cual se votó finalmente que pase nuevamente a comisión el presupuesto. Vamos al primer informe y lo debatimos. La opereta Clarín, Carrió y otros. De entrada hay que decir lo siguiente. En todos los países del mundo y en la Argentina, hasta ahora, es el oficialismo quien arma el presupuesto y la oposición, en todo caso, la que luego controla su ejecución. Por ejemplo, en la ciudad es el macrismo quien presenta su presupuesto y no el Frente para la Victoria o Proyecto Sur, allí opositores. La diputada Laura Alonso es diputada por el PRO, dio quórum y se ausentó en el momento de la votación. La verdad es que yo he tenido una decisión tomada hace al menos un mes, votar favorablemente el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Esa era su intención. Sí, por supuesto, esta era mi intención. Por una cuestión de gentileza política, algunos diputados decidimos retirarnos para evitar el mal momento de tener un voto contrario mayoritariamente al resto del bloque en el recinto. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión. Nosotros también comprendemos, y esto yo lo comprendo personalmente, lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. Finalmente, si el orden de prioridades presupuestario establecido no conforma a la ciudadanía, en los siguientes comicios votará la rectificación del rumbo y entonces, qué sé yo, Carrió podrá gobernar de acuerdo a sus criterios. Dicho esto, vamos a los hechos. Aquel archivo demoledor. Hace 2 meses sorprendía a una extorsiva Carrió con llamativa complicidad de sus interlocutores. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. El contexto. Imposible desligar a la burda opereta del contexto de múltiples encuestas que dan altísimos índices de imagen positiva e intención de voto a la presidenta. Cada vez más amplio abanico que, aún con matices, apoya este rumbo. En tiempos de revalorización de la política, parece obvia la intención de desprestigiarla. Carrió, líder de la OPO. Reutemann y Solá ayer hicieron público el decaimiento del PJ disidente o federal, como prefieran llamarlo. La opereta de la madrugada, que enseguidita detallaremos, permitió desplazar a lo anteriormente señalado de los titulares hegemónicos. Usted puede salirse también del peronismo federal, o lo está evaluando, o lo va a evaluar. Veremos cómo sigue, no descarto. La Nación. Reutemann se aleja del peronismo federal por diferencias en la coyuntura. Ninguno de los canales de noticias televisaba, salvo flashes, el debate por el presupuesto. Casi al unísono y comenzando la madrugada, TN y C5N, sabiendo lo que se venía, conectaron con la Cámara de Diputados. Yo no voy a hacer ninguna contestación que tenga que ver con la política electoral o con la política en general. Simplemente, estoy pidiendo esta interrupción, una cuestión de privilegio. La verdad es que me cuesta hablar cuando no tengo un discurso armado. Clarín y La Nación. ¿Cómo sabían? Si el denominado escándalo comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. ¿Cómo es que los únicos diarios que lo reflejan en tapa y con esa terminología son los opositores Clarín y La Nación? Página 12. Lo lamento. Tiempo Argentino. Vergüenza. De la Rúa libre de culpa por los muertos de 2001. La Nación. Tensión e incertidumbre en el debate por el presupuesto. Clarín. Diputados. Escándalo por el presupuesto.
la opereta Clarín, Carrió y otros. Lilita le hará juicio al spa. Tras 2 meses, regresó llena de odio. Lo que ha sucedido en el hemiciclo es un escándalo. Diputados de la oposición que desaparecen. Negociaciones por fuera de esta Cámara con el señor jefe de gabinete Aníbal Fernández. Pueden ver los mensajes del señor jefe de gabinete a diputados de la oposición. Las denuncias que usted dice, fundamentalmente en boca de la doctora Carrió, toman el color de todo lo que toca a la doctora Carrió, que lo ensucia con cualquier forma que sea. Dice que hay inclusive mensajes de texto que ella vio. ¿Por qué no le dice que se los muestre y resolvemos este tema de una vez por todas? ¿Sabe cómo se lo va a mostrar? Nunca, porque no es verdad. No vamos a dejar de hablar con todo aquel que nos deje hablar y contar nuestra verdad relativa. Y si es posible convencer, y si es posible que nos acompañen con el voto. Esa es nuestra responsabilidad política, esa es la responsabilidad de la política. Entonces no tengo nada de qué arrepentirme. Vuelvo a insistir, pídanle que le muestre el mensaje de texto y se va a dar cuenta que no existe. Cualquier precio vale. No para discutir un presupuesto, sino para ganar. Yo quiero que la Comisión de Asuntos Constitucionales investigue qué ha pasado con cada uno de los diputados que no estuvieron, que se retiraron o que fueron presionados por el Gobierno Nacional. Personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. Aquí, estando en el recinto, no voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. Lo digo con respeto, que cuando se está a punto de perder una votación, se busquen justificaciones en cuestiones que no tienen nada que ver con la política. Poner un manto de sospecha sobre lo que ha pasado en la sesión de hoy es una farsa. Quiero poner en conocimiento de esta Cámara que yo también he recibido 2 llamadas invitándome a retirarme del recinto y una de ellas queriéndome comunicar con un alto funcionario del gobierno. Es una farsa. Y como hay mucha guitarra en el tema del presupuesto, de los sobornos, me llamaron por teléfono. ¿Qué querían? Para mí que me querían sobornar. Y chao, y ya le metés para adelante con que es un soborno. Estos diputados que han hablado, los que dicen que alguien los llamó y no dicen quién. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. Estos diputados que han hablado, los que dicen que alguien los llamó y no dicen quién, porque es extraño. ¿Por qué no dicen? A mí me llamó José González y me ofreció tal dinero o me dio a entender que había tal dinero. Y si ustedes buscan la llamada, vino de tal número, yo le conozco la voz, es fulano de tal, y darle a esto una entidad que supere algo en lo que el periodismo ha caído totalmente en la desvergüenza, pero estamos como entrenados a que así sea, que es dar información o hacer comentarios citando fuentes que nunca están demasiado claras cuáles son. A mí me parece que estamos ante una fenomenal maniobra para intentar evitar que se trate y se ponga en discusión el presupuesto general de la Nación. Habló en la sesión que fue prácticamente intentado sobornar. Sí, esto es así. Diputada Álvarez. El relato de cómo fue, el hecho fue que recibí una llamada a mi celular de una persona conocida de mi provincia, que obviamente atendí por ser una persona conocida. Esa persona me propuso que me retirara del recinto porque necesitaban que la aprobación del presupuesto era muy necesaria para el gobierno. Que en todo caso son más operaciones políticas que soborno, digamos. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. Habló en la sesión que fue prácticamente intentado sobornar. Sí, esto es así. Es una farsa. Cristina Kirchner dijo que no, a matar o morir. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Soy Hugo Banelco,
pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. ¿Va a presentar pruebas a la justicia usted con respecto a esto? No, se va a iniciar la investigación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. La elaboración de esta ley de leyes, de este plan de gobierno, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se podrá rechazar o no, pero lo que no se puede hacer es intentar ponerle al Poder Ejecutivo un presupuesto distinto a que el Poder Ejecutivo envió. No se puede intentar de que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gobierne con el presupuesto de la oposición. Es irracional. Es inédito lo que está pasando en el Congreso con el tema del presupuesto, teniendo en cuenta que desde 1983 a la fecha, o sea, la historia argentina reciente democrática, no hubo gobierno que no se haya quedado con un presupuesto, que no le hayan aprobado el presupuesto. Parece que este va a ser el primer caso. ¿Cuál era la coincidencia entre la oposición del 87 al 89 o la oposición del 97 al 99 con la oposición de ahora? La oposición del peronismo en el 87 pensaba que podía ser gobierno en el 89. La alianza en el 97 pensaba que podía ser gobierno en el 99. A mí a veces me parece que ustedes no creen que van a poder ser gobierno el año que viene. Y entonces les importa en algún sentido menos la posibilidad, la idea de mantener las pautas mínimas macroeconómicas, institucionales, para que se desarrolle la nación institucionalmente. Bueno, muy bien.